En esta jornada abierta, la idea es, por un lado, empezar con la introducción a la ESI en el instituto, y por el otro, en particular en Fuentes 3, hablar de bibliotecas especializadas en género. Por eso están todos de Fuentes 3 y se hizo la convocatoria abierta. En particular, yo hoy no voy a hablar. Hoy vengo solo de asistente y de apoyo moral, digamos. Y la que va a hablar es la colega María Gusevich, que es licenciada por la Universidad de Mar del Plata, y su tesis, que se llama Una biblioteca propia, habla justamente sobre bibliotecas especializadas en género en Argentina. Bienvenida, Liz. ¿Te pasa el micrófono? Sí, tratamos de no tirar todo esto maravilloso que ordenaron acá. Lo intentamos. Sí, es muy raro hablar con micrófono, la verdad. Bueno, no sé qué voy a hacer. Probablemente lo cambie de mano todo el tiempo, diga pavadas, en fin. Bueno, lo que voy a presentar hoy es un resumen, lo que mejor pude hacer de resumen de mi tesis de grado, que como dijo Caro, está centrada en bibliotecas especializadas en género. Lo que primero voy a hacer es contarles un poco cómo llegué a hacer esa tesis, qué me fui encontrando y qué encontré finalmente. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, la parte histórica, que por ahí es medio un embole. Leer una tesis también es un embole, igual la van a tener si quieren, pero bueno, cuando quieras. Como primer disparador yo usé el libro Un cuarto propio de Virginia Woolf. Principalmente tomó esta frase que dice: aquí me encontraba de verdad ante la puerta que conduce a la biblioteca misma. Debo de haberla abierto, pues al instante surgió un ángel guardián bloqueando el paso con un aleteo de toga negra en vez de alas blancas. Un caballero reprobador, plateado, bondadoso, que lamentó en voz baja mientras me hacía señal de que retrocediera, que a las damas solo se las admite en la biblioteca si van acompañadas por un profesor del colegio o provistas de una carta de presentación. Esta es una de las tantas frases bomba que tiraba Virginia en estas conferencias que ella presenta en 1928 o 1932. No recuerdo bien la fecha. Entonces, profesional de bibliotecología, mujer, cis, heteronormativa, puede dar todas las siglas. Pienso, ¿cómo puede ser que una profesión que está tan feminizada haya llegado a este lugar, donde hay mujeres que dirigen bibliotecas cuando no podíamos ni entrar ni asomarnos? Este es el disparador por el cual yo empiezo a pensar cómo llegamos las mujeres a las bibliotecas. Bien. ¿Por qué hablar de bibliotecas especializadas en género puntualmente? Esta es la justificación por la que yo hago la tesis. La principal es pensar la bibliotecología desde el lado de la investigación humanístico, no tanto en los números bibliométricos, en los cálculos, en cuántos usuarios vinieron el año pasado, que está buenísimo, que es necesario y es útil, pero también hay otras cosas que son súper interesantes para investigar. El contexto del Ni Una Menos en Argentina en el 2015, que es un disparador lamentable, pero que pone en contexto y vuelve a presentar las luchas de los feminismos, los presenta en la televisión. De repente a las 3 de la tarde está una feminista hablando con Jorge Rial sobre qué es la perspectiva de género. Es un montón para nuestro contexto. Y a eso le sumamos el rol social de las bibliotecas. O sea, en ese contexto las bibliotecas no pueden decir: bueno, sí, sigamos con las colecciones de tal editorial como si nada pasara, porque hay un contexto que le pide a la biblioteca que también se ponga en órbita, digamos. Entonces, hay antecedentes sobre investigación de bibliotecología y género, no solo en nuestro país, sino también afuera. Una de las autoras que yo encontré fue Hope Olson, que escribió un libro, por ejemplo, que se llama El poder de nombrar, donde ella analiza la tabla de clasificación de Dewey. Y ese es otro punto que la bibliotecología tiene que pensar, porque
todo el tiempo estamos poniendo etiquetas, descriptores, cerrando, sesgando, poniendo unos libros en una estantería que quizás alguien que los necesita no los encuentra, porque está limitado por una herramienta que está vieja, que no está revisada, que justamente es eso, limitar. En la Universidad de La Plata, también dos colegas, Todaro y Martínez, hicieron un análisis de las LEM, también con esta misma perspectiva, ver cómo los términos eran sesgados. En la Universidad de Córdoba, las colegas Cortés y Duato hablaron de la formación bibliotecológica desde la perspectiva de género. Y otra investigación que también aporta un montón es la de Griselda Castiglioni de la Universidad de Mar del Plata, y ella hace un análisis de todas las bibliotecas públicas, no, municipales de General Pueyrredón, con una perspectiva de género de cómo funcionan los géneros dentro de estas bibliotecas. A partir de la investigación de ella, yo tomo, de hecho la elijo como mi tutora de tesis, y tomo este disparador para empezar a hablar. Sí, uno más. Porque hay dos cosas. Una es la del registro del antecedente de la investigación en género, y otro es el de las bibliotecas de mujeres. Y ahí es donde yo casi me pongo a llorar entre bibliotecas de mujeres y bibliotecas especializadas en género, porque no encontraba el momento donde había pasado la transición. Porque muchas veces suele pasar que hablar de perspectiva de género es como, bueno, algo que hacen las mujeres, algo que tiene que ver con las mujeres, y no son términos intercambiables. Entonces digo, bueno, vamos al registro duro de lo que es una biblioteca para mujeres, en qué momento. Entonces, por ejemplo, en 1909 en Barcelona se abre la primera biblioteca para mujeres, que está abierta hasta el día de hoy. En 1926 se abrió otra en Londres, en 1932 en París. En 1943 se abre otra biblioteca en Estados Unidos, que todavía mantiene el archivo de las sufragistas. Y en este punto, en Estados Unidos, hay una expansión grande en 1960 de los centros de documentación y de las bibliotecas. Tienen una red muy grande de bibliotecas públicas, y esto coincide con la llamada segunda ola del feminismo en los 60. Entonces, hay un antecedente muy fuerte de estas bibliotecas que empiezan a tener material con otra perspectiva. Ahí sí podemos ver. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Esto yo traté como de ordenarlo por temática, en la tesis lo hice de manera más cronológica, pero me parecía como un poco más claro tenerlo de esta manera. Antes me olvidé de mencionar que también en España hay un antecedente muy importante de bibliotecas de mujeres que se forma después de la dictadura de Franco, en los 80. Se crea la Biblioteca de Mujeres de Madrid, que funciona hasta hoy y que en el 95 conformó la red de bibliotecas de mujeres en España. Ellas son las que conformaron también una clasificación de las bibliotecas de mujeres, y las clasifican entre las que son creadas dentro de los organismos estatales, las de los institutos universitarios y las de agrupaciones de mujeres. Esta es la misma clasificación que yo después usé para analizar las bibliotecas que encontré. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Por qué hablo del surgimiento del feminismo? Porque es justamente el feminismo el que lleva la perspectiva de género a una categoría de análisis dentro de las ciencias sociales. Son las feministas las que empiezan a pensar sus trabajos y sus investigaciones con perspectiva de género. Entonces, la participación de las mujeres en la prensa desde 1900 hasta el día de hoy es muy importante porque es justamente la circulación de la información. Y esa es la pata importante también para pensar no solo una biblioteca con libros, sino cómo es que llegamos desde no poder entrar a una biblioteca a crear bibliotecas especializadas. Los espacios de mujeres, literalmente espacios, como el Consejo de Mujeres de la República Argentina, que fue fundado por Cecilia Bierson en 1900,
Es el primer antecedente donde contamos con un espacio donde las mujeres se iban a formar, y con esta idea de querer formarse, crean la primera biblioteca de la mujer, que después esto se replica en Rosario, y hasta el día de hoy en Rosario existe una biblioteca argentina de mujeres, que es un colegio primario, que ya no funciona como biblioteca de mujeres, pero sigue existiendo. La Unión Argentina de Mujeres, que también fue una agrupación muy importante, porque estaba conformada principalmente por Victoria Ocampo, era quien la dirigía, considerada la agrupación de las letradas de esa época. La participación de las mujeres en los partidos políticos, que también tenían sus propias publicaciones. Esto también es circulación de información hecha por mujeres en distintos espacios que siempre fueron ocupados por hombres. Las agrupaciones autónomas, que pueden ser como la Multisectorial de la Mujer, ATEM, que fue otro espacio donde circulaba información, la UFA, que es la Unión Feminista Argentina, o Lugar de Mujeres. Y los grupos de autoconciencia. Los grupos de autoconciencia eran, y los impulsó una feminista italiana que se llamaba Carla Lozzi, y eran grupos donde las mujeres se juntaban a debatir sobre lo que les pasaba y donde también circulaba información de manera informal. ¿Por qué en la última parte hablo de feminismo en la calle? Porque entre esta creación de los grupos de autoconciencia que se da a principios y fines de los 70, llega la dictadura a la Argentina. Entonces todos los movimientos que venían desde los 60 trabajando y juntándose y creando, investigando, lo siguen haciendo durante la dictadura de manera muy sesgada, y al mismo tiempo hay muchas mujeres que se exilian. Cuando vuelven después de la dictadura, llegan con otra información que acá no la recibíamos. O sea, en el 75, que es el año de la mujer, por ejemplo, nosotras quedamos por fuera. Nosotras, como si yo hubiera nacido. Las mujeres quedaron por fuera. Por lo tanto, llegaba información. El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Tengo una amiga que me contó que ya lo leyó por primera vez en los 90. Yo ya había leído solo el prólogo y me sentía que era lo más. Y había leído el prólogo fotocopiado. Y claro, no se conseguían esas cosas. Entonces, a partir de la vuelta a la democracia, están las actividades durante y post-dictadura, que son un poco más sesgadas, pero está el 8 de marzo de 1984, que es donde las mujeres vuelven a salir a la calle, el primer encuentro nacional de mujeres, que se da en 1986. Entonces, todos estos acontecimientos post-dictadura, donde hay una circulación fuerte de información referida al feminismo, donde hay publicaciones hechas por mujeres, donde están los grupos de autoconciencia, donde las investigadoras empiezan a hablar con otra perspectiva, nos dan un contexto donde pueden surgir bibliotecas especializadas en género. Entonces, la primera biblioteca en realidad que encontré, pásale igual, es una biblioteca que se llama Biblioteca Alfonsina Storni, que se abre en 1987, pero no la incorporé a esta investigación porque la respuesta que recibí fue que es una biblioteca que trata todos los temas de mujeres. Piensen también que yo esto lo hice en pandemia, entonces con una me junté antes del 20 de marzo, con otra hice 5 videollamadas, con otra contestaron 7 mails y con la otra hablé por teléfono. O sea, fue complicado, pero lo logré. Entonces, llegamos por fin a las bibliotecas especializadas en género en Argentina. La Biblioteca del Instituto de Investigaciones y Estudios de Género es la de la Facultad de Filosofía y Letras. Responde a las necesidades de las investigadoras del instituto. Está formada principalmente por donaciones de material que van dejando las investigadoras o algunas feministas históricas que conocen el instituto y donan esa información, pero principalmente se nutren de ese material. La Biblioteca Feminaria, que pertenece al Centro Cultural Tierra Violeta, se funda en 2012. El nombre Feminaria lo lleva porque es una publicación que existió desde el 87 hasta el 2008, y su creadora, que fue una feminista llamada Lili
Fletcher donó su colección, es la primera colección que tuvo la biblioteca. La Biblioteca Popular de las Mujeres es una biblioteca popular, pero está incorporada acá porque en sus inicios es una biblioteca de Tandil que se creó en el 92 también, pero en sus inicios era una biblioteca especializada y tuvieron que convertirse en una biblioteca popular para poder solventar los gastos. Y decidí incorporarla porque esencialmente sigue siendo una biblioteca especializada. Y por último, la Biblioteca Juana Manuela Gorriti, que es de Córdoba, se creó en 1998. Y gracias a la Biblioteca de Córdoba existe la red de bibliotecas de género en Córdoba, que se creó en 2016. Esa es otra pata, si alguien la quiere agarrar, una futura investigación. Es súper interesante el trabajo que hacen. Podemos pasar. Bueno, como les decía contando, el instituto tiene su colección creada por las donaciones, Feminaria, parte también por la donación de la colección de distintas investigadoras y militantes feministas. Tandil también fue juntándose su colección a partir de sus primeras bibliotecarias, y la Biblioteca de Córdoba lo mismo. Empezaron de a poquito armando su colección de la información que las propias militantes, porque no eran bibliotecarias quizás, tenían. Bueno, el instituto brinda servicio a todas, hacen préstamos en sala, pero bueno, los préstamos a domicilio, la biblioteca del instituto solo lo hacen las investigadoras, Feminaria hace solo préstamo en sala, y la Biblioteca de Tandil y la Biblioteca de Córdoba reciben socios que se pueden llevar el préstamo a domicilio. La Biblioteca de Tandil es popular y la de Córdoba pertenece a una asociación sin fines de lucro que las alberga, digamos. Los recursos humanos, el instituto no cuenta con personal bibliotecario. Esto es una falencia que vemos en muchas bibliotecas, y el problema principal es porque no cuentan con presupuesto para poder contratar al personal profesional. Entonces cuentan con personal no docente y docente de la universidad, que también, como son investigadoras y trabajan hace muchísimos años en el mismo lugar, conocen perfectamente la colección, pero quizás al momento de recibir asistencia tienen que preguntar sí o sí a la biblioteca central. El resto de las bibliotecas sí cuenta con personal bibliotecario, y lo mismo, con sus falencias económicas en cada uno de los casos. La Biblioteca Popular de Tandil es aplicar al subsidio que les da la CONAVIT y algunos subsidios municipales que pueda recibir. Esto también implica que a veces tengan que cerrar más horas porque quizás cuentan con una sola bibliotecaria y la atención es muy chica, o que no puedan dedicarse a otro tipo de tareas porque están abocadas solamente a la atención. La Biblioteca Feminaria también cuenta con subsidios porque al pertenecer a un centro cultural se manejan de esa manera, y la de Córdoba lo mismo, pero cuentan con dos o tres bibliotecarias, no recuerdo en este momento. Al margen de todo eso, todas realizan actividades. El instituto tiene una publicación que sale de manera digital, que es la revista Mora, y después cada una trabaja con su comunidad. Bueno, por ejemplo, Feminaria, al estar en un centro cultural, está rodeada de actividades culturales relacionadas a la perspectiva de género y siempre tienen relación con la biblioteca. Tandil, por ejemplo, esta semana estaba haciendo un ciclo de cine, y las chicas de Córdoba trabajan mucho en red, y uno de los puntos fuertes de la red es que tienen una valija viajera que la van repartiendo cada una de las bibliotecas y hacen trabajos comunitarios con cada una de las escuelas de la zona. Entonces, toda la bibliografía de la red circula a través de estas bibliotecas. Y las problemáticas ya las conté. Bueno, ¿qué importancia tiene tener este tipo de bibliotecas? Contar con una colección especializada, variada y amplia en la temática, porque las bibliotecas tienen un rol social que es ofrecer libremente la información. Entonces, si estamos hablando de perspectiva de género, de educación sexual y
integral, de teoría queer, de brindar espacio, de ser más allá que prestar libros y listo, somos otro tipo de espacio. Las bibliotecas tienen que empezar a pensar de esta forma. Difunden problemáticas, no solamente se quedan en brindar un préstamo de un libro y ya. Estas charlas, este tipo de charlas se están dando en un terciario y se pueden dar en una biblioteca, sí, perfectamente. Trabajan con la comunidad, es fundamental, no solamente una biblioteca popular, sino cualquier otro tipo de biblioteca, una biblioteca especializada, principalmente también difunde este tipo de información que es tan necesaria, y por supuesto brindan herramientas de inclusión. O sea, siempre brindamos herramientas de inclusión porque cualquier tipo de información que le vayas a dar al usuario me parece que es importante, pero este tipo de información no está en todos lados. Quizás ahora se empieza a abrir un poco más, como hay más bibliografía, y va llegando de otra manera, pero la biblioteca especializada te puede dar otro tipo de respuestas que otras bibliotecas no te van a dar. Creo que aquí estamos. Y la última frase de Virginia Woolf, que le ve. Por lo tanto, voy a pedirles que escriban toda clase de libros sin vacilar ante ningún tema, por trivial o vasto que sea. Contemplar el futuro o el pasado del mundo, soñar con libros y perder el tiempo en las esquinas y dejar que la línea del pensamiento se hunda en lo hondo de la corriente. Gracias. Bueno, ahora te voy a seguir haciendo hablar, aunque no quieras. No, está bien. ¿Querés que te cuente otra cosa? Charlemos de otra. No, me parece como interesante pensar en esto de, bueno, ¿con qué expectativa empezaste la tesis y con qué te encontraste? Pintó. Está bien. Revista. No, está bien. Bueno, la expectativa cuando empezás una tesis decís, listo, yo voy a salvar al mundo. Con esto salvo al mundo, tipo, te la recrees, porque si no te la crees no haces nada. Tipo, bueno, voy. Después, esto que mencioné, que en un momento creí que no iba a llegar a ningún lado, porque no podía hilar lo que había encontrado con lo que existía antes, como que no llegué a entender ese paso por los 70 que me pareció tan fundamental e importante. Y te reconcilia un montón con, por lo menos a mí, me reconcilia un montón con la profesión ver que esto existe. O sea, yo trabajo en una biblioteca especializada en ingeniería. Está buenísimo, pero nada que ver, o sea, veo libros de cosas que no entiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, ver que existe este trabajo de las bibliotecas es súper reconfortante. Y que, nada, se va replicando cada vez más, porque de hecho en la tesis hay dos anexos. Uno es de bibliotecas populares que hacen trabajo con perspectiva de género y otro es de bibliotecas especializadas en disidencias, que yo no quería dejar de nombrarlo en la tesis porque es como, che, encontré esto, que alguien lo agarre y se haga la tesis. Entonces también pasa eso, empezás a encontrar cosas y ahí es muy importante el rol del tutor que te diga, corta acá porque ya está. Entonces hay muchas cosas que vas encontrando y que pueden resultar interesantes para que sigas investigando o no. Pero bueno, se está moviendo algo y está buenísimo que eso pase. Bien, pensamos un poco en esto y en que la charla en realidad se abre desde Fuentes 3 y por ahí esta pregunta no sé si me la vas a poder responder. Pero pensando en el servicio de referencia, ¿qué cosas pudiste encontrar, qué cosas viste específicamente desde ese lugar? Más teniendo en cuenta que estás en una biblioteca especializada que nada tiene que ver con nada de todo esto, digo. Sí, como... Por ahí desde ese rol social, tal vez. Sí, es más desde el rol social y también creo que hay un guiño, por más que es muy difícil todo el tiempo no caer en decir hablar de mujeres y de la biblioteca de la mujer, pero no deja de ser un espacio donde por ahí una persona que está con una problemática de violencia de género va a ir a la biblioteca, como decís. Bueno, ahí hay un guiño donde medianamente estás abriendo una pequeña puerta donde la persona que tiene ese problema puede ir a acercarse.
Entonces, desde el servicio de referencia puro y duro no podría hablar mucho más, pero sí que la biblioteca tiene otra apertura para dar el servicio. Después, quizás es más claro en la biblioteca del instituto o en Feminaria, donde son más lugares de búsqueda de investigación, donde hay una respuesta de investigación y donde la consulta puede ser otra. Quizás en las bibliotecas, tanto en la de Tandil, que es popular, como en la de Córdoba, que son mucho más cercanas al lugar donde están ubicadas, me parece que es otra la actividad. Quizás el servicio de referencia es más en la investigación que en estas otras. Bien. Perdón, ¿te puedo terminar Sí. un minuto? Voy a cambiar para grabar. ¿Sí? ¿Me dan unos minutos? Todos los que quieran. Sí, gracias.